Muéstrame tu rostro, capítulo 4 del Padre Ignacio Larrañaga. Encuentro profundo. Hemos dicho que el encuentro es un trato de amistad con Dios, pero seguimos preguntando, ¿qué pasa ahí, en ese estado y momento? Por de pronto hay un darse cuenta, hay un conocimiento, pero no es un conocimiento analítico, sino intuitivo y posesivo. En ese encuentro, cuando realmente se trata de una auténtica contemplación, el trato, conocimiento, conciencia refleja, estado consciente y emocional, no distrae, sino que concentra. Aquí hay algo muy difícil de explicar, el encuentro. Cuando es progresivamente contemplante, tiende a ser cada vez más simple, más profundo y más posesivo. La reflexión queda atrás. La mente, al trabajar en la multiplicidad y variedad de actos, no puede alcanzar esa realidad total que es Dios, que está más allá del devenir, del vaivén de los acontecimientos. Cuando la mente se pone a meditar, se encuentra con que se halla sujeta a la multiplicidad, a la inestabilidad y a la inquietud que la dividen y la turban. Por eso, en la medida en que el encuentro con Dios es más avanzado y contemplador, tiende a desaparecer la reflexión. Y el encuentro viene a ser un momento o un acto más simple y totalizador. El instrumento de la experimentación de Dios no es la inteligencia, sino la persona total. Se abandona el lenguaje y la comunicación se efectúa de ser a ser. No se necesitan vehículos intermediarios como la palabra, el diálogo para unirse a Dios. Es un sumergirse en las aguas profundas de Dios. Por eso digo que la inteligencia poco o nada tiene que hacer, ya que el misterio de la unión se consuma de ser entero a ser entero. Y puede ocurrir que en esta experimentación contemplativa aparezcan energías misteriosas de adhesión, extrañas potencias de conocimiento. Son fuerzas de profundidad que normalmente están atrofiadas en nuestro subsuelo porque vivimos generalmente en la superficie. Son fuerzas supranormales, naturales en su naturaleza, despertadas por la gracia y la vitalidad interior. El verdadero contemplador se puede decir que ha superado la mente raciocinante y la intelección. Cuando el contemplador entra en la zona profunda de la comunicación con Dios, ha cesado la actividad diversificante y pluralizadora de la conciencia. Y en este acto simple y total, el contemplador se siente en Dios, con Dios, dentro de Él y Él dentro de nosotros. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de una especie de intuición densa y penetrante al mismo tiempo y sobre todo muy vivida, sin imágenes, sin pensamientos determinados. No hay representación de Dios, no es necesario representarlo porque Dios está ahí, está conmigo. Es una vivencia consciente de la gran realidad que me desborda absolutamente, pero no es una realidad difusa, sino alguien cariñoso, familiar, concreto. En una palabra, se trata de un superconocimiento, mejor, de un ultraconocimiento. Es la sabiduría de que nos habla San Juan de la Cruz. Es una vivencia inmediata de Dios. ¿Cómo se podría describir el encuentro profundo? Solo en la alegoría se puede hablar. Era una noche estrellada. La fe, esa bendita virtud teologal, sorprendió al Hijo y lo abrió a los brazos del Padre. El Hijo se instaló en el corazón del Hijo y desde ese observatorio contemplaba al Padre. Era el Padre un panorama infinito, sin muros ni puertas, iluminado noche y día por la ternura. Era un bosque infinito de brazos cálidos invitando al abrazo, ausente la amargura, presente la dulcedumbre, los aires poblados de pájaros.
Contemplando el Hijo desde el interior de Jesús, el Padre es música inefable, arpa de oro henchido de melodías, es energía y transparencia, y armonía y fuego, y fuerza y pureza e inocencia, que callen los diccionarios y hable el silencio. Es una noche estrellada y profunda. De repente, todo se paraliza. No hay en el mundo movimiento tan quieto o quietud tan dinámica. Amor. No hay otra palabra. Quizás esta otra palabra. Presencia. Juntemos ambas palabras y nos aproximaremos a lo que esto es. Presencia amante. Quizás esta otra expresión más aproximativa, amor envolvente, es el Padre. Son 10.000 mundos como 10.000 brazos que rodean y abrazan al Hijo amado. Es una marea irremediable como cuando un súbito maremoto invade violentamente las playas. Una marea del amor envolvente. ¿Cómo decir? Una crecida inesperada de aguas que inunda los campos. Así el Hijo amado se vio inundado sorpresivamente por la presencia amante y definitivamente gratuita. Las estrellas seguían brillando obstinadamente, pero no había estrellas. La noche se había sumergido, todo era claridad, aunque era de noche. El Hijo amado no dijo nada. ¿Para qué? El Padre amante tampoco dijo nada. Todo estaba consumado. Era la eternidad. ¿Hay pérdida de identidad? La identidad personal permanece más nítida que nunca. La conciencia de la diversidad entre Dios y el hombre adquiere en algunos contemplativos perfiles tan trágicos como el choque entre la luz y las tinieblas. Así, las noches del Espíritu de San Juan de la Cruz y la prolongada exclamación de Francisco de Asís: ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Enajenación. La conciencia vacía del yo empírico y concentrada en el uno es irresistiblemente atraída y tomada por el objeto, totalmente hecha una con él. El contemplador es sacado de sí mismo, desaparece toda diferencia. Para cuando llegue este estado, todo será obra de la gracia. No sirve ni existen muletas psicológicas, ni artificios, ni estrategias humanas. Es Dios en su infinita potencia y misericordia el que se despliega sobre 1000 mundos de nuestra interioridad. ¿Persiste la dualidad? Casi desaparece la dualidad, sin perder, por cierto, la conciencia diversificadora entre Dios y el hombre. Hasta cierto punto, podríamos decir que hay una sola realidad, porque esta clase de encuentros engendra amor, y el amor es unificante y hasta identificante. Desde que Dios nos creó a imagen y semejanza suya, el destino final de la alianza es llegar a ser uno con Él sin perder la identidad. La tendencia del amor, su fuerza intrínseca es hacer uno a los que se aman, y casi me atrevería a decir que el destino final y la perfección del encuentro están en que desaparezca toda dualidad entre Dios y el alma y llegue la unidad total. Y se hace tal unión cuando Dios hace al alma esta tan sobrenatural merced que todas las cosas de Dios y del alma son en transformación participante, y el alma más parece Dios que alma, e incluso es Dios por participación. Fusión, dice Santa Teresita, aquel día no fue ya una mirada sino una fusión. Teresa había desaparecido como la gota de agua se pierde en el fondo del océano. Solo quedaba Jesús, como dueño, como rey. Sin embargo, esta expresión es un modo de hablar. No solamente no hay fusión, sino que cuanto más se avanza en el mar de Dios, repetimos, la claridad que distingue y divide resulta fulgurante y dolorosa al comprobar la hermosura de Dios
frente a la miseria del alma. Transfiguración. El encuentro profundo y contemplador es eminentemente transformante. Voy a tratar de explicarlo con cierta amplitud. En resumen, diré que Dios asume y consuma el yo. Y sin más, el hombre entra en el torrente del amor. Es una loca quimera, una vibración inútil que persigue y obsesiona. Ese es el yo. Es una ficción, una pesadilla, una abstracción. Dios, al visitar al alma, no hace sino despertarla de esa ficción e instalarla en el piso firme de la sabiduría, de la objetividad y de la paz. ¿Qué sucede? El Padre sacia enteramente al hombre con su amor envolvente. Con esto, el Hijo encuentra que todo lo que apreciaba hasta ahora es artificial, que son vanas aquellas ilusiones con las que adornaba el yo. Con su presencia, pues, el Padre purifica al Hijo, lo despoja y libera, destruye sus castillos en el aire, quema sus muñecos de paja y como resto emerge la verdadera realidad en su pureza desnuda. Hemos entrado en el recinto de la sabiduría. ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Tú eres mi todo, yo soy tu nada. En mi nada, sin embargo, como hijo amado, lo tengo todo en tu amor gratuito. Ante el resplandor del rostro, la figura del yo se reduce a la nada, como las estrellas se apagan ante el brillo del sol. Cuando aquí hablamos del yo, nunca se trata de la realidad personal, menos todavía de la identidad personal. La raíz de todas las desgracias es esta. El hombre proyecta ante sí mismo y para sí mismo la imagen de su realidad personal. Ella, sin embargo, es la sombra de la realidad. Esta efigie se le transforma al hombre a lo largo de su vida en objeto de su adhesión y devoción. Las ansias de que me quieran, de ser el primero, van vigorizando esa imagen, el yo. Interesante, los deseos engendran la imagen igual que el aceite nutre el fuego y la imagen engendra los deseos. Más todavía, el deseo de ser adorado engendra el temor de no ser adorado. La mitad de la vida se desvive mucha gente luchando para erigir una estatua y la otra mitad vive sufriendo por el temor de que se le caiga la estatua. Apoyado en una filosofía y una psicología, el mundo occidental ha establecido una poderosa afirmación del yo con alto sentido competitivo, organizando un verdadero culto al yo. Lo que importa es la imagen. La instalación del yo en el centro de mi mundo personal y del mundo universal ha levantado murallas de defensa y separación en torno mío. Si es mío, lo amarro a mi persona con una cadena. Se llama apropiación. Ahora, toda apropiación engendra diferencia y así nace la gran ley de la oposición. Lo que es yo o mío, por una parte, y lo que no es yo, por otra parte. Dos mundos, si no antitéticos, por lo menos opuestos, no necesariamente contrapuestos. Adhesión a lo uno y desinterés por lo otro. Una fuerte experiencia de Dios parte por el medio el núcleo central del yo. La presencia envolvente envuelve y asume al yo. Mejor, desvanece la adherencia a una imagen. Al quedar asumido el Hijo por el Padre, el yo de aquel deja de ser el centro. Con esto, el Hijo suelta todas las apropiaciones y adherencias y queda libre, y partiendo de la objetividad, comienza la transformación. No podíamos respirar por la angustia, no podíamos ver objetivamente por las alucinaciones enfermas. Llega Dios, arranca las máscaras, desnuda al yo de los ropajes artificiales y de repente el Hijo se siente puro, libre, vacío.
completamente transparente, respirando en paz, viendo todo con claridad. La conciencia adhesiva al yo es completamente atraída por el otro, como sacada de su quicio por la fuerza de la admiración y de la gratitud. Y así se extrapola el centro de convergencia. Como efecto de esto, la atención y la intención, libres ya de amarras, son irresistiblemente arrastradas por un nuevo centro de gravedad. Por este camino se establece una nueva situación. Es anulada la diferencia entre el yo y lo otro o los otros, y nace el amor. Dios acaba por ser el gran diferenciado amor, el que derriba las murallas de las diferencias y hace que el otro y lo otro sea para mí, por lo menos tan importante como yo. Nació el amor. Voy a redondear estos conceptos. Al ser arropado por el Padre y quedar pobre, el Hijo amado, repito, lo suelta todo. De manera sincera, espontánea y total, el Hijo se abandona a sí mismo y todas sus cosas. Queda libre de adherencias y ataduras e instalado en una paz inalterable que no es afectada por el vaivén de lo que sucede en su entorno. Desaparece la oposición entre el tú y el yo, haciendo que todo sea uno. El amor toma carne y figura, ya no es abstracción, sino concretez. La presencia amante despierta, inspira y transforma todas las potencialidades del Hijo, así como sus relaciones con sus hermanos. Y el Hijo, purificado por el despojo, comienza a experimentar el amor, emanado del amor, con plena profundidad y luminosidad. De esta manera, la vida del Hijo que ha sido visitado entra en un proceso irreversible de transparencia, adquiriendo un nuevo sentido y una nueva fuerza. Y la pobreza toma de la mano al Hijo y lo conduce a la pureza. Las cosas, el mundo, los hermanos comienzan a estar puros para el Hijo. Ya no están enturbiados por mi visión, perturbada por los intereses y las apropiaciones. Comienzan las cosas a ser ellas mismas, en la pureza original en la que Dios las soñó y creó, envueltas también ellas en la sabiduría y el amor. Y el hombre liberado queda también puro o sabio para sí mismo. El amor envolvente arrastró consigo como un torrente los delirios, las locuras, las preocupaciones artificiales y pasiones inútiles que le enturbiaban la mirada y no le permitían ver el fondo de su realidad. Todo se lo llevó el torrente y lo sepultó en el mar. Todo quedó puro y transparente. De esta manera, ahora se le hace patente al Hijo su propia realidad y la acepta con paz. Con esto desaparece para siempre la agonía mental que llaman angustia. Amaneció la paz. El Hijo se mueve y combate en el mundo, pero su morada está en la paz. Naturalmente, como todos los humanos, él desarrolla un amplio periplo de actividades, pero su alma está definitivamente instalada en un fondo inmutable que da seguridad a su porvenir. Todo esto no se consigue de un salto. Todo en la vida es lento y evolutivo, y hay que aceptar esta lentitud. Una extraordinaria rapidez infusa produce estos efectos de forma casi instantánea, pero eso no es lo normal. Hay pasos, no saltos. No obstante, el hombre que tiene oración profunda y contemplativa irá caminando paso a paso, pero indefectiblemente hacia la transfiguración descrita, más allá del tiempo y espacio. El contemplativo tiende a elevarse por encima de la multiplicidad de las cosas
y de los sucesos. De alguna manera tiende a situarse por encima del tiempo y del espacio, y en cierto sentido por encima de la ley de la contingencia, al menos de la contingencia de las situaciones y emergencias cotidianas, porque el contemplativo se halla anclado como por participación en la sustancia absoluta e inmutable de Dios. Ciertamente el adorador no escapa a la temporalidad y a las leyes del espacio, pero por esa unidad profunda con Dios, percibe un vislumbre experimental de la unidad que coordina los instantes sucesivos que forman la cadena del tiempo, y ese vislumbre le hace participar en algún grado de la intemporalidad del eterno. De esta manera, el adorador llega a superar la angustia que no es sino efecto de las limitaciones del tiempo y del espacio, mejor, de la no aceptación de esas limitaciones. Abandonado en Dios, el Hijo no siente temor de la vejez ni a la muerte, sino que de alguna manera participa de la eterna juventud de Dios. Por eso, admiramos en muchos contemplativos la serenidad imperturbable de quien se halla por encima de los vaivenes de la vida. Todo comienza en un momento de alta consumación. Para el contemplativo, Él no está aquí en este momento. Él es la presencia. No está conmigo, Él es conmigo. Casi podríamos aventurarnos a decir, Él es yo mismo. Todo está claro. Él es una luz que penetra como el fuego, incendia, no consume pero consuma, no hay allá, acá, lejos, cerca. Él lo ocupa todo, lo llena todo. Ante Él todo se relativiza y pierde perfiles individuales. Si ocupa todo, no existe el espacio. Las medidas fueron asumidas y absorbidas. Solo existe la inmensidad. Mejor, solo existe el inmenso. Si Él es conmigo y yo ser con Él, también yo soy inmenso. Mejor, hijo de la inmensidad. Ayer, mañana, antes, después, siglos, milenios, no significan nada. ¿Quién definió el tiempo como el movimiento de las cosas? En el encuentro profundo no existe el movimiento, existe la quietud, la eternidad. El Señor, mi Dios, es el ser, quieto y eterno, pero en sus profundidades lleva un dinamismo tal que en los esplendores de la eternidad, como un universo en expansión, dinamizó y dio a luz esta colosal fábrica del universo que contemplan nuestros ojos. ¿Qué valen nuestros conceptos de diferencia, relatividad, distancia? Ante el absoluto todo es relativo. El tiempo no existe. No diré que Él ocupa el tiempo, sino que el tiempo ha sido consumado por la eternidad. El Señor es la eternidad, y yo soy hijo de la eternidad. Cuando se extinga la vida y la parábola biológica toque a su fin, y el Hijo, portador del esplendor eterno del Padre, sobrevive a la decadencia biológica, y allá, y entonces se colmarán todos los sueños con aquello que será la eternidad para el hombre, la posesión simultánea y total de la vida interminable. Nos dice Boecio, lo que sucede aquí al adorador es un fugitivo vislumbre de lo que será nuestra eternidad. En el encuentro profundo, cuando el Hijo contemplativo es asumido por aquel que es inmensidad y eternidad, al quedar todo relativizado, desaparece la diversidad que es sustituida por la unidad. Ya no hay oposición, sino implicación. Y así,
Casi sin darse cuenta, el adorador entró en el reino del amor y de la fraternidad. En el Señor Dios Padre, las realidades, sobre todo los hombres, pierden la individualidad, no en sí mismas, sino para mí. Nadie pierde la identidad, pero desaparece la ley de la diferenciación u oposición, y en su lugar nace la ley de la unidad o implicación, no fusión. Dicho de otra manera, cuando el contemplativo es fuertemente agarrado por el Padre, desaparece en el Hijo el concepto, esta palabra es débil, la sensación de prójimo, él y yo diferenciados, yo aquí y él allí, y en Dios Padre el prójimo, lo otro y yo quedamos implicados, comprometidos. No le costó nada a Francisco de Asís sentir ternura por el leproso. Es que, para el pobrecito, el leproso no tenía lepra. A sus ojos, que en este momento eran los ojos de Dios, el leproso era una criatura pura saliendo de las manos del Padre. Al ser sustituida la ley de la diferenciación por la ley de la implicación, desaparecen las categorías, las cuales siempre pertenecen a la ley de la diferenciación. Ya no existe malo y bueno, bonito y feo, amable y hosco, equilibrado y neurótico, repugnante y atrayente. Solo queda la criatura, sin categorías diferenciantes, hija del Padre, y yo, sin el yo, sentiré ternura por lo demás, y los demás como si todo fuera yo mismo. Más todavía, para el adorador todo es bueno, todo está bien. Este mundo que vivimos no podría ser más hermoso ni más perfecto. El mundo es transparencia y luminosidad. En tu luz todo es luz, complacencia, armonía, no hay enigmas, todo está explicado. Cuanto más y mejor entiende el adorador, menos conceptos y sobre todo menos palabras tiene. A estas alturas, ni las preguntas tienen sentido. Los interrogantes parecen puras artificialidades. Todo es respuesta, todo está correcto. Esto ocurrió en el caso de Francisco de Asís. Vivió la intuición de la unidad interna de todos los seres en Dios, y al sentir las estrellas, al fuego y al viento como hermanos, Francisco tenía la experiencia cósmica en Dios, esa sensación que sobrepasa toda poesía y toda experiencia humana. Los seres pierden el relieve individual que los diferencia y separa, y en Dios los siento como parte de mi ser, como hermanos. De esa manera, el contemplador avanza hacia la unidad cósmica en Dios. Por eso, afirmó en otra parte que el cántico del hermano Sol no es primordialmente poesía, sino una de las experiencias místicas más profundas. Esta vivencia inmediata de Dios va necesariamente acompañada de una sensación de plenitud que no admite términos de comparación. No hay en el mundo ninguna sensación que se le pueda parecer en densidad y júbilo. Por aquí se entiende que si el ángel, según declaró Francisco de Asís, hubiera dado un nuevo rasgueo en el arco del violín, él hubiera muerto en el acto. Escena símbolo de denso significado que en mi opinión está en la misma línea de no se puede ver la cara y seguir viviendo. Estuve en el tercer cielo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. A esta vivencia inmediata de Dios se refiere Pablo VI cuando dice que es el acto más alto y pleno del Espíritu en el discurso de clausura del concilio. Es aquí cuando se logran los tres altos privilegios de que nos habla Kazan Saki: la omnipotencia sin poder, la embriaguez sin vino y la vida sin fin.
Todo el que tiene alguna experiencia de Dios vive estas intuiciones en forma embrionaria, pero cuando el encuentro se verifica en alto voltaje, nacen nuevos mundos en el interior, despiertan energías desconocidas que dan por resultado ejemplares humanos de la magnificencia y madurez de un Francisco de Asís y tantos otros. Gratuidad. Adorar no tiene utilidad, no da dividendos concretos. Más aún, el adorador en espíritu y verdad no se preocupa de tales utilidades. Si no comenzamos por aceptar esta inutilidad de Dios, nunca sabremos qué es adorar. En el mundo occidental, la enfermedad se llama pragmatismo, y esta enfermedad a la larga conduce a la muerte. Debajo de todo, aún entre hombres de iglesia, subyace la preocupación del ¿para qué sirve? Frecuentemente, nuestros criterios están contaminados por la preocupación inconsciente y omnipresente de la utilidad. Y para dar luz verde a un proyecto, anteriormente lo hacemos pasar por este parámetro que sin duda es hijo camuflado del egoísmo y de la miopía. En la adoración no existe ninguna finalidad, ni siquiera la de ser mejor. La adoración es eminentemente gratuita. Ella consiste en celebrar por celebrar el ser y el amor porque Él se lo merece, porque Él es así, tan fuera de serie, que vale la pena que se sepa, que todo el mundo se entere, que todos lo reconozcan y se alegre con esta noticia, que todos se sientan felices de que el Señor sea Dios. Si no se comienza por aceptar profundamente esta inutilidad de la adoración, caeremos progresivamente por los peldaños de la frustración. Como un cirio que se consume inútilmente porque ya tenemos luz eléctrica, el adorador vive también inútilmente, por eso su vida es gratuidad, solo para proclamar que Dios es grande. Es inútil que yo lo reconozca o lo proclame. Quiero decir, lo aclame yo o no lo aclame como grande, Él de todas formas es grande. Mi trabajo es superfluo. De esta manera, la mayor inutilidad se nos troca en la mayor utilidad, porque no hay cosa más transformante que la adoración gratuita. En el reino del adorador se desarman los juicios de valorización como andamiajes podridos. Los movimientos egocéntricos pierden dirección e impulso. Las leyes egoístas pierden vigencia como las costumbres obsoletas. Al desaparecer el propietario, se esfuman las propiedades y el hijo comienza a sentirse pobre, como que nada tiene teniéndolo todo. Al tenerlo todo, desaparecen los deseos. Al desaparecer los deseos, desaparecen los temores, ya que el temor es un presentimiento de no alcanzar el deseo. Y oh paradoja, por la gratuidad se llega a la plenitud. Las cosas son así. Independientemente de mi percepción, Dios es así, sépalo yo o no. Aunque yo viva con ojos cerrados o de espaldas a la realidad es así. Cuando el hombre acepta con facilidad y felicidad que Él sea así, cuando el Hijo asume y reconoce la mismidad amante del Señor Dios, ese hombre es un adorador y siente la sensación plena de libertad. Se siente, ¿cómo decir? Como liviano, ágil. Muerto o vivo, amargado o feliz, el amor me cuida, me mira, me tiende la mano. Aunque yo no sienta
en mi piel su caricia. Me dé cuenta o no, todo cuanto se extiende a mi vista es regalo del Padre y las cosas son hermosas. Y aunque tenga que tragar saliva al decirlo, los golpes de la vida son cariños especiales del Padre. Aunque se subleven las iras y se encrespen los rencores en mi reino, pienso firmemente que la cosa más deseable es recibir golpes cuando el hijo está armado, porque en este caso se avanza a alta velocidad hacia la liberación, quemando muchas etapas. Pero es la misma crueldad el que lleve los golpes cuando el hijo está indefenso. Mas el verdadero adorador siempre está armado porque acepta con paz la realidad. De claridad en claridad. Aún con peligro de repetir consejos ya señalados acá y allá, vamos a recoger aquí, en un solo haz, unas cuantas normas prácticas siguiendo las orientaciones de los maestros del espíritu. 1. Al proponerse en la meditación un punto de reflexión, el alma no debe atarse a esta materia si en ella no encuentra provecho o devoción. Si el alma en algún paso o enfoque siente sabor, claridad o amor, debe detenerse todo el tiempo necesario. La primera norma ley es dejarse llevar del espíritu y no del plan preestablecido. La finalidad decisiva es la experiencia de Dios para transformar la vida a partir de esa experiencia. 2. El principiante suele desplegar un gran entusiasmo para lograr y sentir la devoción, pero fácilmente puede ocurrir que un entusiasmo agitado resulte contraproducente por su excesiva vehemencia. No se alcanza la devoción a brazo partido. Por el contrario, estos forcejeos vehementes por sentir algo suelen secar el corazón y lo tornan inhábil para las visitas del Señor. El alma deberá recordar que en estos terrenos no se dan aquellas leyes. A tales medios, tales resultados. Puesta la causa, se produce el efecto. A tal cantidad de acción o esfuerzo, tanta reacción. Estamos en otro mundo, con otras leyes que trascienden las leyes naturales y operan en otras órbitas. Perseverancia sí, violencia no. Un entusiasmo vehemente por quemar etapas, por sentir sensaciones fuertes, puede echar por tierra todos los planes. Lo que se consigue es el desgaste neurológico, fatiga nerviosa, frustración y desaliento. 3. Lo difícil y necesario es conseguir al comienzo de la oración una temperatura interior en la que se integren dos elementos de contraste, un estado de entusiasmo y un estado de serenidad. Es necesario suscitar en el interior una cierta tensión emocional por la proximidad de un ser querido y porque esa relación yo-tú es energía, movimiento de las facultades. Pero esa tensión puede resultar fatal si no va acompañada simultáneamente de un estado de sosiego, paz y suavidad. 4. No desanimarse cuando no se siente enseguida aquella devoción que se desea. Paciencia y perseverancia, repetimos, son las condiciones absolutamente indispensables para el que intente ingresar en el castillo de la experiencia de Dios. Dios lleva la batuta. Nos corresponde llegar muchas veces y estar mucho tiempo a las puertas del castillo. Si no se ha conseguido nada, estamos ante el escollo más peligroso de la navegación, que es el desencanto. Si se ha pasado todo el tiempo sin perseguir nada, el alma no debe castigarse a sí misma, fatigando inútilmente la cabeza. En tal caso, se aconseja que se tome un libro y se cambie por la lectura la oración.
haciendo eso sí una lectura reposada, atento siempre al Espíritu, que en cualquier momento puede soplar. 5. Cuando el alma sea por sorpresa visitada por el Señor, en la oración o fuera de ella, con una caridad e intensidad particulares, no debe dejar pasar la oportunidad, sino acudir a la llamada. Así lo hacía Moisés, así lo hacía Jesús. Dejando a la gente, se retiraba para estar con el Padre, acudiendo a la cita. San Francisco en sus correrías peregrinantes, cuando sentía una visita particular del Señor, enviaba a su compañero por delante y él se quedaba atrás caminando solo, atento a la llamada del Señor. Si esta visita lo sorprendía, estando en un grupo de hermanos, envolvía su cabeza con el manto y así acudía a la cita del Señor. 6. La meditación debe desembocar en la contemplación. Como toda su vida finaliza en la cumbre, como dice San Pedro de Alcántara, el que medita es como quien golpea el pedernal para sacar de allí alguna centella. Lograda la quietud, concentración o afecto, no hay sino que estar en reposo y silencio con Dios, no con raciocinios, conceptos o especulaciones, sino con una simple mirada. La meditación es el camino, la contemplación es la meta. Alcanzado el fin, cesan los medios. Tocado el puerto, cesa la navegación. Terminada la peregrinación, cesan la fe y la esperanza, que son como el viento que conduce la nave al puerto. Una vez que a través de la meditación el alma ha llegado al reposo sabático, debe abandonar los remos y dejarse llevar por las olas de la admiración, asombro, júbilo, alabanza, adoración.